Hola, ¿qué tal amigos y amigas del Rincón? Pues muchos me habían pedido que diera algunas clases de náhuatl, así que sin más preámbulo, hoy con este video empezamos las clases de náhuatl básico y no tan básico. No me voy a meter tanto en cuestiones de gramática, solo vamos a hacer una clase sencilla para que podamos aprender a usar nuestra lengua ancestral de forma común con frases coloquiales. Pues comencemos. Lo primero que tenemos que saber es que en nuestro tolmachiotl o abecedario, en la variante de Texcoco, no usamos ni la W y la C siempre se cambia por K. Ahora, la otra son las dobles consonantes. La doble consonante doble L siempre la vamos a leer como L larga, L, como en tlalli, tlalli o calli, calli. La X siempre se lee como SH, shh, sonido de viento. Entonces diríamos Mexico, Mextli, ¿vale? Siempre que veamos una H es como una especie de saltillo o respiración, como una especie de pequeño silencio, como en Tatli, Tatli. De las primeras palabras que vamos a aprender son las más sencillas. Para decir sí es quema, sí. En algunos lugares dicen queme, queme o quema. Ambos significan sí. Para decir no es amo, amo. Quema, amo. Para decir gracias dices tlazokamati, tlazokamati, gracias. Y hay una forma de decir de nada, pero es un neologismo. En la lengua mexicana antigua no había un de nada porque literalmente tlazokamati significa de mi boca con amor para ti. Entonces pues no hay como un de nada para esa frase que sea lógico como tal. Alguna vez platicando con un chico de la Sierra Norte de Puebla me había dicho que pues no hay por qué decir de nada porque se les enseña, sobre todo en los pueblos que tienen más arraigada la tradición, de hacer las cosas con amor y con gusto. Entonces pues no hay por qué decir de nada, ¿no? No es un favor. La otra palabra básica que la vamos a usar todo el tiempo es kuali, que significa bien y puedo. Amo kuali, amo kuali. Muy bien, la primera cuestión que vamos a decir es aprender a saludar. Estas frases pueden funcionar tanto como saludos como despedidas. Una forma muy común es decir Masecuali sem ilhuitl, Masecuali sem ilhuitl, Masecuali sem ilhuitl, Masecuali sem ilhuitl. Esto quiere decir que tengas un buen día, haciendo referencia a todo el día entero. La puedes usar de noche, la puedes usar de mañana, la puedes usar en la tarde, no hay problema. Masecuali cualcan, Masecuali cualcan, Masecuali cualcan. Ten una buena mañana o que tengas una buena mañana. La otra es Masecuali tlacatli, que tengas una buena tarde. O buena tarde también podría significar. Masecuali yoali, ten una buena noche. O que tengas una buena noche. Muy bien, entonces vamos a aprender cómo presentarnos, cómo saludarnos y cómo despedirnos. Para decir yo me llamo diríamos Nehuatl no toca, Nehuatl no toca, Nehuatl no toca Edgar. Kenin timo toca, ¿cómo te llamas? Kenin timo toca, ¿cómo te llamas? Nehuatl no toca Fernando. Para preguntar cuántos años tienes decimos ¿qué es kishihuitl tikpia? ¿Qué es kishihuitl tikpia? ¿Cuántos años tienes? La respuesta es Nikpia, yo tengo. Matlak Xihuitl, 10 años. Sempoal Xihuitl, 20 años. Ompoal Xihuitl, 40 años. Yeipowal Xihuitl, 60 años. Si no has visto el video de cómo decir los números en náhuatl, te recomiendo que los busques en el canal. Voy a estar dejando los links de esos videos para que aprendas a decir tu edad. La siguiente frase es Kenintika, ¿cómo estás? Kenintika, ¿cómo estás? Masecuali sem ilhuitl, Kenintika. Masecuali sem ilhuitl, Kenintika. La respuesta a Kenintika puede ser Kuali, bien. Amo kuali, mal. Nisiawi, estoy cansado. Nitlacuoya, estoy triste. Nipapaki, estoy feliz. Iguantewatl, Kenintika. ¿Y tú cómo estás? Iguantewatl, Kenintika. ¿Y tú cómo estás? Nehuatl noiki. Yo también. Masecuali sem ilhuitl, Kenintika. Nipapaki. Iguantewatl, Kenintika.
Nehuatznoiki, Sankuali. Muy bien, y para despedirnos diríamos, Yeniau, ya me voy. Quema, sí. Tiau Sankuali, te vas con cuidado. Mase Kuali Otli, que tengas un buen camino. Toitasque, nos vemos. Mase Kuali Yoali, ¿qué nintica? Ah, Sankuali, Iwantehuatl. Ah, Nehuatznoiki, Sankuali. Yeniau. Quema, Sankuali, Tiau Sankuali. Tlazo Kamati. Mase Kuali Otli, Toitasque. Muy bien, pues esto es todo por este video. Van a ser pequeñas cápsulas cortas. Voy a estar subiéndolo lo más pronto posible. Si te gustó este video y si te parece interesante, te recomiendo que lo practiques. Invites a más amigos y amigas a que lo vean, o a tu familia a que lo vean y lo practiquen juntos. Y pues el éxito de este curso va a depender de qué tanto lo compartan, de qué tanto lo comenten. Así que los espero en la siguiente clase. Tlazo Kamachililia, Ishkishka Oxe Tonali. Toitasque.